Listo. Entonces vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver esto de cambios de fase, que como muchos sabemos, los cambios de fase se tratan acerca de la transformación de una sustancia desde un estado de la materia a otro. Los estados más comunes que nosotros conocemos son sólido, líquido y gaseoso, que son los que nosotros ya estamos acostumbrados eh, a tratar. Pero bueno, entonces, ¿qué es esto de diagramas de fase? Y bueno, más que todo, esta curva de calentamiento que nosotros vemos aquí. Nosotros vamos a tratar mucho con lo que es curvas de calentamiento. ¿Qué es esto de las curvas de calentamiento? Nosotros muchas veces vamos a tener un ejercicio donde nos diga que, no sé, tenemos cierta masa de hielo o cierta masa de líquido y tenemos que pasarlo ya sea a estado sólido o a estado vapor. Entonces, cada vez que haya cierto cambio de fase, entonces vamos a tener que graficar esta curva de calentamiento que está aquí. Pero antes de graficarla, tendríamos que calcular el calor en cada una de las fases. Pero primero, si nosotros tenemos que realizar un cambio de fase, primero, antes de realizar el cambio de fase, tenemos que ver ese cambio de temperatura que hay. Y aquí entran dos conceptos muy importantes, el término de calor latente y calor sensible. Cuando hablamos de calor sensible, estamos hablando solamente cuando vamos a aumentar o disminuir la temperatura. Es decir, no hay un cambio de fase aún no está el cambio de fase. Por ejemplo, tenemos un cubo de hielo que está a menos 8 grados centígrados. Entonces, para que ese cubito de hielo se haga agua, tiene que primero pasar de menos 8 a 0 grados centígrados. Esos 0 grados centígrados, ahí recién el hielo va a querer, bueno, ya va a empezar a derretirse. Bueno, sí, obviamente ya está derritiéndose hasta que va a llegar a ser agua. Entonces, de menos 8 a 0 existe este calor sensible, aún no ha cambiado de fase. Ahora, el término de calor latente, eso es lo que quiere decir que hay un cambio de fase, es decir, ahí ya el hielo ya está hecho agua, entonces hay que, bueno, ese término de calor latente es que nosotros vamos a calcular el calor, déjenme ver si puedo rayar por aquí. Cuando nos hablan de calor latente, podemos hablar de calor latente, muchas veces lo llamamos así, calor latente de vaporización o calor latente de fusión. Depende del cambio de fase que estemos haciendo en el ejercicio propuesto. En este caso, como les estaba hablando del hielo, entonces tendríamos que hablar acerca de calor latente de fusión. Entonces, ahí nos tendrían que dar un dato importante acerca de eso, cuál es ese calor latente de fusión del cambio de estado, y eso lo multiplicaríamos ya sea por la masa del hielo, o puede ser que multipliquemos ese calor latente de fusión o vaporización por el número de moles. Esto depende las unidades en las que me estén dando el calor latente de fusión o el calor latente de vaporización. Es por eso que es muy importante identificar las unidades en las que me estén dando esos calores latentes. Asimismo, el calor específico siempre tenemos que darnos cuenta las unidades en las que nos estén dando cualquiera de los ejercicios. A ver. Ok. Muy bien, entonces, eso con respecto al cambio de fase. Y bueno, cada vez que a nosotros nos pidan graficar, en el eje de las Y, siempre vamos a graficar lo que es la temperatura en grados Celsius. Y por acá, en el eje de las X, vamos a ubicar lo que es el calor. ¿Ok? Ya sea en kilojoules, en kilocalorías, lo que sea que el ejercicio me exprese, o sea, el ejercicio me diga que exprese estas unidades de calor. O bueno, o energía más bien, la energía, sí, que energía la podemos expresar en calor. Y bueno, eso de ahí. ¿Qué más podría decirles? Bueno, cada vez que haya un cambio de fase, bueno, aquí está esta gráfica. Por ejemplo, aquí. De aquí, esta línea inclinada me indica el estado en el que se encuentra, ¿por qué no puedo fallar? Allá. El estado en el que se encuentra el hielo, o no sé si estemos trabajando con un líquido, ya depende del ejercicio. Pero bueno, cada vez que haya un cambio de fase,
la línea va a ser horizontal. Por ejemplo, aquí hay un cambio de fase, freezing, melting, o sea, bueno, aquí derretimiento o congelamiento. Aquí luego vamos a ver calor sensible, aquí líquido, en estado líquido. Aquí puede haber otro cambio de fase, condensación o evaporación y finalmente en estado gaseoso. Sí, a veces no se llega hasta acá porque depende del ejercicio, si es que nos piden que pasemos de sólido a líquido, de líquido a gas. Como les digo, depende del ejercicio muchas veces. Entonces, ya mismo vamos a ver un ejercicio donde tengamos que hacer una curva de calentamiento y qué valores de esta energía en el eje de las X tenemos que colocar, porque a veces se suelen confundir un poco con respecto a los calores que estemos calculando. Entonces, a veces pensamos que tenemos que ubicar todo eso, pero no es así. Mismo vamos a ver un ejercicio donde va a quedar un poquito más claro. Bien, entonces como les decía, todo cambio de fase va acompañado por un cambio en la energía del sistema, que eso corresponde a lo que es el calor latente de fusión o el calor latente de vaporización. Perfecto. Ok, entonces como les decía, aquí está, calor latente es la cantidad de energía necesaria para cambiar el estado de una sustancia, ¿sí? Cambio de fase. Hay calor latente de fusión, energía requerida para fundir un sólido, calor latente de vaporización, energía requerida para evaporar un líquido, y calor latente de sublimación, la energía requerida de un sólido para pasar a su estado gaseoso. Aquí he escrito mal. Ok, entonces, pero en la mayoría de los casos usamos estos dos, calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Sublimación casi que no se usa. Ok, pero es exactamente lo mismo. Y eso corresponde a cómo dibujar la gráfica. ¿Qué más tenemos por acá? Y bueno, cada una de las sustancias o de los elementos tiene su propio punto de fusión, así mismo como su calor latente, el punto de ebullición y calor latente de vaporización. Como les decía, eh, eh, casi el calor latente de sublimación no se usa, por eso es que no está aquí en esta tabla. Esto es sacado del libro. Y bueno, en los ejercicios le suelen dar ese calor latente de fusión, calor latente de vaporización y asimismo como el calor específico, ya sea en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? Ya eso depende en qué estado se encuentre eh, la sustancia con la que vayan a trabajar, ¿ok? Y bueno, las unidades es muy importante que las identifiquen, que el ejercicio les dé las unidades en las que están trabajando. Ok, a ver qué más tenemos por aquí, si es que no se me pasa nada por alto. No, el punto de ebullición es, por ejemplo, cuando es el punto exacto donde la sustancia empieza a hervir. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. El calor latente, déjame ver qué me decías. No, calor latente, ya te digo, puede ser de fusión o calor latente de vaporización. Es aquí cuando ya empieza el cambio de fase. Cambio de fase. Cierta energía para poder cambiar de fase a esa sustancia o a ese elemento. A ver si no se me pasa nada por alto. Creo que no. Ya, vamos a ver acá. Ok, ahora, tenemos estos conceptos de temperatura y presión crítica, pero no sé si puse una gráfica por aquí. Creo que no. Aquí, antes voy a hablar acerca de esto, de los diagramas de fase. ¿Qué son los diagramas de fase? Un diagrama de fase es una forma gráfica de resumir las condiciones en las cuales existen equilibrios entre los diferentes estados de la materia. ¿Ok? Este diagrama también permite predecir cuál fase de una sustancia está presente a cualquier temperatura y presiones dadas. Ok, esto del tema de diagrama de fase es importante porque este tema se los ponen más como teoría. Por ejemplo, a una presión de 2 atmósferas, no sé, me estoy inventando, de 2 atmósferas y temperatura de 30 grados Celsius, en qué estado se encuentra. Entonces ustedes tienen que ubicar aquí, dependiendo de la presión que les estén dando, la temperatura, ver más o menos en qué estado está, ya sea en líquido, en sólido o en gaseoso. Ok, bueno,
Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica que está aquí, nosotros tenemos 3 curvas. Bueno, esta casi no es curva. Pero bueno, tenemos aquí 3 colores, por ejemplo, el verde, el rojo y el azul. Cada uno de esos colores representa algo importante. La curva roja es la curva de presión de vapor de líquido y representa el equilibrio entre las fases líquido y gaseoso. Si se dan cuenta, esta línea roja tiene aquí al líquido. Sí, puedo mejor. Spotlight, ya. Tenemos aquí el estado líquido. No sé por qué no me deja. Aquí tenemos estado líquido y tenemos lo que es el gas. Entonces, esto significa que representa el equilibrio entre las fases líquido y gaseoso. No así, temperatura, no, ya, es que, bueno, lo anterior, eso era para lo que les decía las curvas de calentamiento. En este cuando es diagrama de fase, aquí va en cambio presión y lo que es temperatura es al revés. Presión va en el eje Y y temperatura en el eje X, que es diferente. Ya. Y bueno, ¿qué más? Allá. En este punto que está aquí, este es el llamado punto crítico. Más allá de este punto crítico, bueno, antes de eso, me falta decirles, el punto sobre esta curva, donde la presión de vapor es de 1 atmósfera, es el punto de ebullición normal de la atmósfera. Siempre que ustedes les digan que encuentra el punto de ebullición normal o encuentra el punto de ebullición o el otro, el punto, uy, se me fue el nombre. Déjame ver qué me dicen aquí. Ok, ya de nada. El punto de ebullición o el punto de fusión, así es, el punto de fusión. Entonces, a una atmósfera significa, no, perdón, ahí estoy diciendo mal. El punto de ebullición normal y el punto de fusión normal los tienen que medir a una atmósfera. O sea, aquí en la presión buscan que esté señalado una atmósfera y entonces ahí va a estar el punto de ebullición o el punto de fusión. ¿Qué más? La curva de presión de vapor, o sea, esta, la roja que está aquí, termina con el punto crítico que está aquí. Es un puntito que está ahí y que corresponde a la temperatura y presión crítica de la sustancia. Más allá de este punto crítico, podemos ver que hay un fluido supercrítico. Entonces, eso quiere decir que las fases líquida y gaseosas son indistinguibles entre sí y la sustancia es un fluido supercrítico. Es decir, aquí no podemos identificar a la fase líquida, no podemos separarla, sino que ya están ahí juntas, la fase líquida y gaseosa, más allá de este punto crítico que está en esta gráfica de aquí. No siempre utilizamos esta gráfica que está aquí, puede ser cualquier otra gráfica, esto depende de la sustancia con la que se esté trabajando. A ustedes les pueden dar los puntos para que los ubiquen, pero en la mayoría de los casos ya les dan la gráfica y, por ejemplo, tienen que ubicar cuál es el punto triple, cuál es el punto crítico, dónde está el estado sólido, el estado líquido o el estado gaseoso. Como segundo punto tenemos a la curva verde, que es la curva de sublimación, como vemos el nombre aquí. Separa la fase sólida de la fase gaseosa y en cambio estamos relacionando estos dos estados, el estado sólido y el estado gaseoso. Y representa el cambio en la presión de vapor del sólido cuando se sublima a diferentes temperaturas, ¿ok? Si vemos aquí que estas dos flechitas dice, si es que vamos de sólido a gas, existe esta sublimación, pero si vamos al revés, de gas a sólido, tenemos desposición, es lo contrario. Y por último, tenemos en la curva azul que está aquí, que es la curva de fusión. Separa la fase sólida de la fase líquida. Fase sólida de la fase líquida. Y corresponde al cambio en el punto de fusión del sólido cuando la presión aumenta. Esta curva, por lo general, tiene una pendiente que se inclina ligeramente hacia la derecha, como vemos aquí, hacia la derecha. Y como ya les digo, depende de la sustancia, puede estar más inclinada hacia la derecha, puede estar un poquito menos, y así. Bueno, y como les decía, se inclina hacia la derecha conforme aumenta la presión.
porque para la mayoría de las sustancias la forma sólida es más densa que la forma líquida. Un aumento en la presión por lo general favorece a la fase sólida más compacta. Así se necesitan temperaturas más elevadas para fundir el sólido a presiones elevadas. El punto de fusión a una atmósfera, el punto de fusión a una atmósfera es lo que les decía, es el punto de fusión normal. Y por último, tenemos esta T que está aquí, este puntito, que dice el punto T es donde se intersectan las tres curvas, es decir, la curva de sublimación, la curva de fusión y la curva de presión de vapor. ¿Sí? Si se dan cuenta, están aquí, aquí se intersectan. Y se conoce como el punto triple. Y aquí las tres fases se encuentran en equilibrio, ¿ok? Aquí se encuentran en equilibrio estas tres fases, es decir, aquí coexisten estas tres fases, como les decía, aquí coexisten. Aquí se encuentra ya sea en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido, la sustancia. Claramente hoy no vamos a ver, no vamos a poder distinguir en qué estado está porque es una mezcla de los tres estados a la vez. Cualquier otro punto sobre cualquiera de las tres curvas representa equilibrio entre las dos fases. O sea, si tenemos el punto por acá, puede ser, bueno, ya está en la línea azul o en la línea roja o en la línea verde. Y eso depende la presión o temperatura con la que estemos trabajando. Muchas veces nos piden identificar a qué temperatura y presión se encuentra ese punto triple. Y es el más sencillo porque, bueno, es el punto donde coexisten estas tres fases a la vez. Se intersectan en ese punto. Siempre habrá un punto donde se intersectan. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que les decía por acá, que lo puse antes. Ahí. Acá está lo de temperatura y presión crítica. Asimismo, como cada sustancia tiene su punto de fusión, su calor latente de fusión, su punto de ebullición y calor latente de vaporización, cada sustancia tiene su temperatura crítica y presión crítica. Estos términos de aquí también se tratan bastante cuando estemos hablando de, bueno, depende de la carrera. Cuando vean termodinámica, hablan bastante acerca de la temperatura crítica, presión crítica, también en físico-química. ¿Pero qué se trata eso de temperatura crítica? Es la temperatura máxima a la que se puede formar una fase líquida definida, y la presión crítica es la presión necesaria para licuar un gas que se encuentra a la temperatura crítica. ¿Ok? Entonces como les decía, cada compuesto, cada sustancia tiene su respectiva temperatura crítica en Kelvin y la presión crítica en atmósferas. Y bueno, si es que nos piden en otra unidad, solamente tendríamos que utilizar los factores de conversión. Pero bueno, esto casi que no se usa mucho, estos valores por tabla y eso. Solamente era igual para que entiendan el término de cada uno de ellos, la terminología. Bien. Ahora sí, vamos a ver este otro tema, el cual es Clausius-Clapeyron. ¿Qué es esto de Clausius-Clapeyron? Que bueno, muchas veces no sabemos distinguir cuando un ejercicio se trata acerca de Clausius-Clapeyron. Pero bueno, esta es la ecuación con la que nosotros trabajamos. Muchas veces también nos piden graficar para estos ejercicios de Clausius-Clapeyron y tenemos cierto gráfico que ahorita no lo he puesto, pero donde el valor de la pendiente, de la pendiente es igual a menos esta entalpía de vaporización o este calor de vaporización dividido para la constante de los gases. El valor de la constante con la que vamos a trabajar nosotros, es la siguiente. Déjenme ver, no puedo rayar por aquí. Ya, con la que vamos a trabajar es esta. R es igual a 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Con ese valor de R vamos a trabajar en estos ejercicios. ¿Y por qué vamos a trabajar con esta? Porque tenemos esta unidad que son los joules, ¿sí? Y muchas veces les piden que este calor de vaporización ustedes lo expresen en kilojoules, ¿sí? Muchas veces les piden que lo trabajen con esa unidad.
Ok, pero ¿qué es esto de Clausius-Clapeyron? Es que predice, bueno, ¿para qué nos sirve? Sirve para predecir la presión de vapor, que es esta que está aquí, presión de vapor o calor de vaporización, de un líquido a una temperatura determinada. También determina la temperatura a la cual el líquido tiene una presión de vapor específica. Es decir, si nosotros ya tenemos esta presión de vapor, podemos hallar ya sea temperatura o podemos hallar presión. Esta ecuación que está aquí abajo relaciona solamente dos presiones y dos temperaturas. Esto es solamente cuando tengamos dos datos. Muchas veces tenemos ciertas, ya sea 5 datos, 6 datos, ahí es que tenemos que hallar ese valor de la pendiente y ahí es que nos piden hallar esta presión de vapor o calor de vaporización. ¿Y qué más evalúa esta presión de vapor? A partir de los valores de presión de vapor y temperaturas, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda lo de Clausius-Clapeyron. Entonces, muy importante esta ecuación que está aquí abajo y ustedes también van a ver una ecuación así, perdón, van a ver una ecuación así en el segundo parcial, que es muy parecida, solamente que cambian ciertas cosas. Cambian ciertas cosas. Esto que está aquí, este delta de vaporización, ahora es una energía de activación, pero eso se ve en el segundo parcial. Así que es importante que esta expresión que está aquí la recuerden. ¿Qué más? Y bueno, ahora también esta es otra forma. Esta más bien es cuando ustedes tengan algunos datos. Como les decía, vamos a usar esta expresión que está aquí abajo. La presión de vapor, bueno, presión de vapor es una función de la temperatura y esta relación está dada por la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es el logaritmo natural de la presión. Esto es igual a este calor, a menos el calor de vaporización dividido por la constante R, multiplicado por el inverso de la temperatura más una constante C, que esto también puede ser expresado como esta ecuación y es igual a mx más b, donde m, que es la pendiente, es este valor que está aquí, para sacar ese valor de pendiente. ¿Okay? Como pendiente la podemos sacar fácil, a veces no tenemos este valor de la energía de vaporización, entonces la podemos hallar despejando. Hallando primero lo que es el valor de la pendiente, que es igual a y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Ahí tendríamos que tomar 2 puntos de la gráfica. Y como está aquí, entonces muchas veces los ejercicios nos dan presión, nos dan temperatura. Esa presión tiene que estar en milímetros de mercurio. Esa presión tiene que estar en milímetros de mercurio. Sí, exacto. Maffer, sí es verdad. Ajá. Ya, como les decía, esa presión está en milímetros de mercurio y tendríamos que sacarle el logaritmo natural para poder trabajar con eso y para poder graficar, porque en estos ejercicios nos piden más bien graficar. Era fácil en virtual porque ahí les dejaban usar Excel, bueno, dependiendo del maestro, sí les dejaba usar Excel. Pero ahora que es presencial, tienen que hacer a mano esas gráficas. Esos los valores son súper pequeños, entonces sí cuesta un poco. Pero bueno. ¿Y qué más? Ya. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Una vez que la temperatura esté en Kelvin, ahí le sacamos el inverso. El inverso es 1 dividido para esa temperatura en Kelvin, temperatura absoluta. Bien, entonces creo que nada más se me pasa por alto acerca de estos conceptos. Bueno, si es que algo se me ha pasado por alto, cuando vayamos a ver los ejercicios, ahí se aclaran ciertas cosas. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Como ya les decía, el tema de sólidos los vamos a ver el siguiente martes. El siguiente viernes, como es el tema del feriado, no habría ayudantía. No sé, igual si dejarles grabada una, no sé, ya depende cómo vayan con el tema. Así que ahí tendría que ver. Pero bueno, el viernes no habría ayudantía, solo habría el martes, que igual es presenciales. De 3 a 5 es en el 9M, en el aula 104 creo que es. Ya, entonces ese día veríamos sólidos y veríamos ejercicios sobre ese tema. Ok, entonces déjenme dejar de compartir acá.
Ahí la temperatura tiene que estar en Kelvin. Sí, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Es temperatura absoluta. Exacto. Entonces, déjenme... Ah, y cada vez, déjenme ver. Cuando nosotros tengamos estos de Clausius-Clapeyron, tenemos que graficar lo que es el logaritmo, como les decía, el logaritmo de la presión para el inverso de la temperatura. El logaritmo natural de la presión tiene que estar en el eje de las y el inverso de la temperatura tiene que estar en el eje de las x. Compartir por acá. Ok, entonces vamos a ver los ejercicios. Ok. Entonces vamos a ver primero este que está por acá. Creo que sí se ve. Ya. Entonces vamos a ver este que es acerca de lo último que estábamos viendo, que es el diagrama de fase. Este es lo típico que creo que podrían estar viendo, que tal vez, que creo que sí, un ejercicio sí pusieron en un examen, pero déjenme hacer un poquito más grande la gráfica. Lo bueno es que ahora, como están en presencial, pueden ver la gráfica mejor. A veces era difícil verla en virtual porque tenías que acercarte bastante a la computadora, a veces te confundías poniendo estas temperaturas, el punto, y bueno. Ok, veamos lo que nos dice el literal A sobre este ejercicio. El literal A nos dice, estima el punto de ebullición normal y el punto de congelación de la sustancia. O sea, todo nos está hablando con respecto a ebullición normal y congelación normal o punto de fusión normal de la sustancia. Entonces, cuando nosotros nos dicen punto de ebullición normal o punto de fusión normal, ¿a qué se refería eso? O sea, con respecto a qué presión teníamos que medirlo. ¿Presión de cuánto? ¿De qué valor tendría que estar tomando la presión? De una atmósfera, muy bien. Entonces, una atmósfera tendríamos que estar más o menos por aquí. Ok. Y como nos dicen ebullición normal, si nos dicen punto de ebullición normal, ¿de qué línea estaríamos hablando? O sea, ¿de cuál color? ¿De la línea roja, de la línea verde o de la línea azul? ¿Cuál línea sería? ¿Línea verde, azul o roja? Primero podríamos identificar los estados, que esto no cambia. Por aquí tendríamos, perdón, el estado sólido, está por acá. El estado gaseoso está acá y por aquí es el estado líquido. A ver, ¿en cuál línea? Me dice línea roja. ¿Qué opinamos de más? ¿Línea roja, azul o verde? No importa si se equivocan, chicos. Roja. Sí, es verdad. Déjenme ver. Acá, roja. Exacto, muy bien. Es la línea roja. Punto de ebullición. Cada vez que nos hablen acerca de punto de ebullición normal, es la línea roja. Muy bien. Línea roja. Ok, entonces si nos piden, aquí es que yo lo que recomiendo es que utilicen regla que tienen. Como nos decía, a una atmósfera, ok, nos vamos a mover en el eje X hasta llegar a la línea roja. Aquí llegamos a la línea roja, lo más recta posible. Creo que ahí estoy siendo recta. Ya, más o menos por ahí. Y bueno, como nos piden hallar ese punto de ebullición normal, quiere decir que es a cierta temperatura. Entonces, como ya me ubiqué aquí, entonces voy hacia abajo. Uy, perdón, no puedo moverme mucho, pero más o menos por aquí estaría, más o menos. Entonces, ¿a qué temperatura estaría? Más o menos, ¿qué opinan? ¿A qué temperatura estaría? Más o menos por aquí, un poquito más a la derecha sería, un poquito más. Está entre 300 y 400. ¿Qué temperatura creerían que está? Más o menos. Más de 350, es verdad, porque no está en la mitad. Sí, podría ser un 380, un 370. Sí, vamos a ponerle 380, ¿ya? Punto de ebullición normal, un 380 Kelvin. Ok, perfecto. Vamos más o menos estimar aproximadamente. Perfecto. Ahora, vamos a hallar el punto de congelación normal o el punto de fusión normal.
Ok. Ahora, si nos piden punto de fusión o punto de congelamiento, ¿qué línea sería? ¿Cuál línea? La azul, ¿ok? ¿Qué más dicen los demás? Azul o, bueno, en este caso verde sería la otra. Azul. Ok, sí, es la azul, está bien. Chicos, y mismo se corta, se unen con el mismo link. Entonces, asimismo, tenemos que medir en una atmósfera, ¿verdad? Entonces, partimos desde el mismo punto. Uy, pensé que estaba utilizando la línea. Entonces, una atmósfera, y como tenemos que llegar a la línea azul, sería más o menos por ahí. No sé por qué esto no se pone recto. A ver si la puedo subir. No. Bueno, pero más o menos sería desde aquí, en este puntito, hacia abajo. Ok, ¿qué temperatura creen que sería? Más o menos, aproximadamente. 270, 280, 280, sí, más o menos un 280, 270, por ahí estaría. Ya, ahí sí. Ya, vamos a ponerle un 280 también.